Dale. Sí, se ve, no se ve en la presentación, pero se ve. Ahí está, empezó por la última igual. Sí, 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 ahí se ve bien. Bueno, vamos a comenzar. ¿Te parece, Gaby? Bien. Bueno, buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Están todos ahí conectados? No nos hemos saludado. Bueno, vamos a Hola, comenzar. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Hola. Bueno, vamos a hablar un poquito de buenas tardes, historia profesor. clínica pediátrica, que fue lo que nos quedó pendiente de acuerdo al trabajo que habían hecho la semana pasada, ¿sí? Nos vamos a enfocar básicamente en la primera parte, que por ahí es lo que cambia, y no nos vamos a enfocar tanto en lo que es, por ejemplo, diagnósticos diferenciales o examen físico o exámenes complementarios, que por ahí es más semiológico, nos llevaría mucho tiempo. Así que nos vamos a enfocar por ahí en los cambios que tiene respecto a una historia clínica de adultos. Así que vamos a comenzar, Gaby. Dale, pasemos. Quiero que vayan tomando datos porque también vamos a ir hablando de un paciente, vamos a ir poniendo un ejemplo con un paciente que inventé, así que quiero que vayan prestando atención a esos datos que vamos a ir diciendo, ¿sí? Como primer medida, todas las historias clínicas, lo importante de saber desde el marco legal es que es importante que sea algo prolijo, legible, cosa que a veces nos cuesta mucho a los médicos, pero es muy importante. Hoy en día se están digitalizando todas las historias clínicas, pero bueno, hay muchos lugares, como por ejemplo nuestro hospital, que seguimos haciéndolo a mano, ¿sí? Todavía como que falta bastante para llegar a la historia clínica digital, con lo cual es importante siempre tener en cuenta esto de una virome de un solo color, no ir cambiando, que no haya tachaduras, ¿sí? Que no haya enmiendas donde no se lea lo que se tachó, ¿sí? Donde sea lo más legible posible, donde haya una cierta prolijidad. Entonces, todas esas cosas, digamos, desde lo legal, que ya sabemos de la historia clínica, que es un documento, que el documento pertenece al paciente, ¿sí? Entonces, bueno, todas esas cosas siempre tenerlas en cuenta. Y dentro de los datos que son así como muy importantes y que no es menor tenerlos en cuenta son los datos filiatorios, donde debe ir el nombre y apellido. Acá lo puse entre paréntesis porque es algo muy frecuente que sucede en pediatría, que a los recién nacidos los anotan con el apellido de la mamá. Entonces después nos pasa, incluso hay una pacientita que tenemos en el hospi que siempre nos genera confusión porque a veces está anotada con el apellido de la mamá y a veces está anotada con el apellido del papá. Y hoy sabemos también que puede ir primero el apellido de la mamá o primero el apellido del papá o tener solo el apellido de la mamá o solo el apellido del papá. Entonces es muy importante pedirle el documento de identidad y registrar el nombre y apellido que figura tal cual el documento de identidad. Y esto parece una pavada, pero como les digo, nos ha surgido muchas dudas y nos ha pasado de no saber si es el mismo paciente, porque en un lugar figura con un apellido, en otro lugar figura con otro apellido, a veces incluso confundiendo el número de DNI, con lo cual trae grandes trastornos, pues imagínense, por ejemplo, con el resultado de un laboratorio. ¿Sí? Entonces, esto no es un dato menor, en pediatría sucede mucho esta confusión, como les digo, porque en el recién nacido habitualmente ni siquiera se los anota con el nombre, se los anota solamente con el apellido de la mamá. Entonces después, por ahí o incluso en el momento la mamá dice un nombre y después al registrarlo en el DNI le cambian el nombre, que eso también puede suceder. Entonces, siempre registrar el nombre y apellido que figura en el DNI, no quedarse con el que dice la mamá. Pues por ahí le decimos Carlitos, pero se llama Antonio y nos ha pasado un montón de veces también eso. Entonces, siempre registrar el nombre que dice en el DNI. Edad y sexo en niños mayores, recuerden que con las nuevas leyes de identidad de género y demás, se debe colocar como una cuestión legal el sexo autopercibido, ¿sí? Si viene un adolescente que de nacimiento se lo había registrado como mujer
y él se autopercibe como hombre, se debe registrar hombre. No importa que no haya cambio de DNI. Eso también es algo muy importante a tener en cuenta. Por la nueva ley, no importa que no haya estado todavía el cambio de DNI hecho, sino que es el sexo autopercibido el que se debe colocar en la historia clínica y eso es perfectamente legal, lo mismo que el nombre autopercibido. Así, en ese caso, no importa lo que figure en el DNI, como les dije antes, sino que, por ejemplo, dice, bueno, no sé, yo me llamaba María, pero ahora me quiero llamar Juan, colocar el nombre que esa persona siente como autopercibido y en adolescencia lo pueden ver mucho, nosotros vemos chicos hasta 14 años en el hospital y esto puede pasar, ¿sí? Dirección, barrio, teléfono. Nosotros siempre anotamos el CAPS, que es el centro de salud donde se atiende el paciente, el centro de salud donde tiene más cerca, porque eso nos va a ayudar para después hacer una contrarreferencia de ese paciente. Fecha y lugar de nacimiento, fecha de ingreso a la internación, ¿sí? Y nombre y apellido de la madre y del padre, que también es algo que por ahí va a modificar, obviamente, respecto a una historia clínica de un adulto, donde nosotros sí registramos de la madre, padre o el tutor responsable, el adulto mayor que cuide de ese niño, siempre registrar el nombre y apellido. Sigamos, Gaby. Profe, Sí, disculpe, solo para que me quede claro. Entonces, a los recién nacidos hay que colocarle el apellido de la madre sí, sí, eso para poder siempre se hace, identificarlo bien. sí, eso siempre se hace así porque después a la hora de ir a anotarlo, a veces puede que el padre no le coloque el apellido, puede que vaya primero el de la mamá y después el del papá. Esto con la nueva ley también, la nueva ley civil de la Argentina, que creo que fue en el 2020 o 2019, se puede registrar o el nombre de el apellido de la mamá sola o el apellido del papá solo o ambos en distinto orden. Vieron que antes era siempre primero el del papá y después el de la mamá, en el caso de querer registrar dos o solo el del papá. Ahora se puede modificar eso, entonces con los recién nacidos se registra siempre con el apellido de la mamá y después hay que chequear bien cómo fue anotado, porque eso genera mucha confusión. Les digo que realmente hemos tenido problemas incluso con resultados de análisis, pedidos y demás, ¿sí? Así que eso siempre hay que tener precaución. Gracias. Bueno, y después viene lo que es el motivo de consulta, ¿sí? Entonces, el motivo de consulta es muy importante registrar qué es lo que exactamente nos refiere. A nosotros en general en pediatría es el adulto que trae ese niño el que nos va a referir cuál es ese motivo de consulta, ¿sí? Y a veces puede diferir muchísimo de lo que va a ser luego el motivo de internación, ¿sí? Porque, a ver, sin ir más lejos, a mí me pasó hace 2, 3 semanas atrás que el motivo de consulta era que el niño no se alimentaba bien, un bebé de 3 meses, ¿sí? Entonces me llama la enfermera y me dice, doctora, acaba de ingresar un niño de 3 meses que consulta porque no se alimenta bien. El tema es que yo lo voy a revisar ese niño, le pregunto a la mamá efectivamente por qué lo trae, entonces me dice porque no se estaba prendiendo bien al pecho. Cuando yo reviso a ese paciente, era un paciente que tenía una frecuencia cardíaca de 270 cardíaca por minuto, ¿sí? Con una respiración muy superficial, estaba taquicárdico, taquipneico, y estaba haciendo una taquicardia supraventricular secundaria a una miocarditis viral, ¿sí? Entonces, mi motivo de internación fue totalmente distinto al motivo de consulta de la madre, ¿sí? Pero el motivo de consulta de la madre fue no se puede alimentar. Claro, el niño no se podía alimentar porque obviamente su estado clínico no lo daba porque tenía una frecuencia cardíaca y respiratoria altísima, ¿sí? Pero mi motivo de internación fue otro, que fue una taquicardia supraventricular, que ya es como un diagnóstico médico. ¿Se entiende? Esto es como fundamental, ustedes lo deben haber visto en lo que es historia clínica, ¿sí? Pero dentro del método clínico, fijar siempre el motivo de consulta o ingreso constituye la formulación del problema, ¿sí? Este se refiere a las dolencias principales del enfermo y consiste en la anotación breve de los síntomas que lo hacen acudir o consultar al médico. Es importante reflejar en la historia clínica lo que dice exactamente el paciente o, en el caso de los niños, el adulto responsable que lo acompañe, ¿sí? Como por ejemplo, le duele la cabeza, falta de aire, fiebre, vómitos, agitación, muy típico en pediatría, no come, tiene ronchitas, ¿sí? Levantó fiebre, ¿no? Todo este tipo de cosas que son el motivo de consulta, lo que lo motivó a venir, que después, como les digo, puede diferir muchísimo de lo que va a ser mi motivo de internación. Y acá yo les pongo, por ejemplo, un niño de 11 meses con diagnóstico de neumonía adquirida de la comunidad, yo ya les estoy diciendo el diagnóstico, ¿cuál se les ocurre que podría ser motivo de consulta? ¿Por qué se les ocurre que una mamá puede consultar con un chico? O sea, la mamá viene y me trae el bebé de 11 meses y no me dice, te lo traigo porque tiene una neumonía, ¿no? Entonces,
¿cuál se les ocurre que podría ser el motivo de consulta de un niño que tiene una neumonía? Porque está calientito, subió Bien, la temperatura. perfecto, sí, sí, fiebre, que te pueden referir así como vos lo dijiste, te pueden referir directamente fiebre, ¿sí? Y hay mamás que son muy lúcidas y vienen y te dicen, doctora, tuvo fiebre, tuvo más de 38, le di ibuprofeno a tal dosis, no respondió, ¿sí? Y hay mamás que vienen y te dicen, lo noté calentito, ¿sí? Y ese es el motivo de consulta, lo noté calentito, ¿está? ¿Qué otra cosa les parece que puede tener un niño con neumonía? Tos con flema. ¿Cómo? Tos con flema. Bien, tos, ¿sí? Tos catarral, ¿sí? Bien, agitación, ¿sí? Falta de apetito, inapetencia, ¿sí? Todas esas cosas le pueden Por referir ahí a que la mamá. tiene la Entonces, naricita tupida, podría ¿cómo? ser tapadita la naricita. Sí, sí, puede ser que tenga mucho catarro, sí, que sea el motivo de consulta, tiene mucho moco, ¿está bien? Uno habitualmente no lo pone tal cual lo dice la mamá, ¿no? De tiene mucho moco. Por ahí uno pone abundante, no sé, abundante secreción nasal o catarro, ¿no? Como pone una terminología más médica, pero sí refiriendo esto que dice la mamá, ¿sí? O, por ejemplo, cuando dicen lo noté calentito y vos le preguntás, bueno, ¿le tomaste la temperatura? Y te dicen, no, lo toqué con la mano. Entonces, podés poner como motivo de consulta fiebre no constatada, ¿sí? Podés ponerlo así, fiebre no constatada, referida por la madre, ¿sí? Esos suelen ser motivos de consulta. Claro, claro, exacto, fiebre no cuantificada, ¿sí? Pero uno siempre no lo pone exactamente como lo dicen los padres o el niño, que a veces también lo puede referir, sino que uno puede poner, si ellos te dicen me duele la panza, uno no pone dolor de panza, dolor abdominal, ¿sí? Uno lo traduce, digamos, pero no cambia el sentido de por lo que consulta, ¿sí? Nosotros no podemos poner ahí sospecha de apendicitis, o no podemos poner, si consultó por tos, neumonía, ¿sí? Nosotros en ese caso, tos, ¿sí? Tos puede ser perfectamente un motivo de consulta. Profe, Catarro de vías aéreas superiores, que la mamá no te va a decir tiene un catarro de vías aéreas superiores, pero te va a decir lo traigo porque tiene mucho moco. Bueno, motivo de consulta, catarro de vías aéreas superiores, ¿sí? ¿Se entiende eso? profe, 11 meses, ¿el llanto puede ser representativo ahí también? Sí, el llanto, perfectamente. Sí, claro que sí. El llanto también es una causa muy frecuente de consulta. Yo creo que en todas las guardias, así uno vea 5 chicos o vea 100 chicos, el llanto es un motivo de consulta muy frecuente en pediatría. ¿Sí? Llora, y de ese llanto podés hacer diagnóstico de nada, ¿sí? Diagnóstico de una artritis, de una neumonía, de una meningitis, de un montón de cosas, ¿sí? El llanto es algo muy representativo en un niño y muchas veces no hay nada que podamos encontrar y muchas veces sí, ¿sí? Muchas veces es falta de contención materna, otras veces puede ser hambre, puede ser un cólico, puede ser un pañal sucio, pero pueden ser también cosas súper graves, ¿sí? O sea, el motivo de consulta, llanto, es bastante frecuente en pediatría. Como les digo, en todas las guardias, un motivo de consulta de llanto hay con seguridad. Pasemos a la siguiente, Gaby. Bien, y el motivo de internación, como les decía, es bien distinto, porque el motivo de internación es un motivo médico por el cual yo decido el ingreso de ese paciente a una internación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, volvamos al ejemplo de nuestro paciente de 11 meses. ¿Cuál les parece que podría ser su motivo de internación en este caso? A ver si se les ocurre, porque eso sí es bien diferente a los adultos. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué Podría se ser puede la llegar a dificultad internar? A ver, respiratoria, la taquipnia. perdón, ¿no escucho? Podría ser la dificultad respiratoria o la taquipnia. Bien, puede ser la dificultad respiratoria, sí. Pero, a ver, yo les comento, este chico eh, está sin fiebre en este momento, está con una frecuencia cardíaca de 120 por minutos, acorde a su edad, ¿sí? Y una frecuencia respiratoria de 30 por minuto, saturando 98% aire ambiental. O sea que sus parámetros clínicos están estables, ¿sí? ¿Les parece que tiene igual algún motivo de internación? El diagnóstico de neumonía. El diagnóstico de neumonía, sí, pero vos, por ejemplo, en adultos, ¿internás todas las neumonías?
A ver, No, la pensémoslo. mm, ¿Cuál puede ser un motivo de internación de una neumonía en un adulto? La disnea, pues. ¿Cómo? La disnea podría ser un motivo de Una internación. disnea, ¿sí? Disnea. La saturación baja de oxígeno. ¿Cómo? Saturación baja de oxígeno. Exacto, bien, Daniel, sí. Puede ser que esté complicada, por ejemplo, que esté derramada, entonces necesite un drenaje de ese derrame, ¿sí? Pero en niños, ¿sí? En niños, aunque por ejemplo, este niño no tiene signos de derrame, esté clínicamente estable, está con una buena frecuencia cardíaca y respiratoria y no desatura, pero igual lo voy a internar porque es menor de un año, ¿sí? En pediatría, muchas veces el motivo de internación tiene que ver con la edad, ¿sí? Fiebre. El menor de 2 meses se interna, así sea por un catarro de vías aéreas superiores y que lo sabemos y que vemos que está el chico con los mocos colgando, pero tiene fiebre constatada. Un menor de 2 meses yo lo voy a internar igual, ¿sí? Que, por ejemplo, exacto, ¿sí? Y con las complicaciones que puede haber. Y quizás en un bebé chiquitito yo no me puedo dar cuenta de síntomas de gravedad en un inicio. Entonces ese paciente se interna, ¿sí? Los motivos de internación en pediatría muchas veces tienen que ver con la edad del paciente y con el riesgo de, por ejemplo, tener una sepsis, ¿sí? Entonces, en menores de 2 meses con fiebre, por ejemplo, yo lo voy a internar así tenga un catarro de vías aéreas superiores. Y a veces el motivo de internación es catarro de vías aéreas superiores en bebé de 1 mes, por ejemplo. Y que para un adulto sería como muy gracioso, ¿cómo vas a internar un catarro de vías aéreas superior? En pediatría sí, porque por ejemplo, más allá de que no haya riesgo de sepsis, que vos sepas que el bebé tiene un laboratorio totalmente normal y que nunca tuvo fiebre, pero por ahí lo internás porque no puede alimentarse. El bebé es respirador nasal obligado, si no sabe respirar por la boca, entonces se le tapa la nariz y no puede alimentarse. Y es un nene que permanentemente lo tenemos que estar aspirando. Y es un motivo de internación en pediatría. Un catarro de vías aéreas superiores en bebé de 1 mes es un motivo de internación, por ejemplo. Y en este paciente justamente puse los 11 meses porque en neumonía en un menor de 1 año, en general, lo internamos algo que sea de mucha confianza a la mamá, que uno lo esté controlando a diario, pero por lo menos 48 horas lo vamos a internar, lo vamos a observar que no se complique. Le vamos a dar probablemente un antibiótico endovenoso y vemos cómo evoluciona, ¿sí? Pero en pediatría puede variar mucho el motivo de internación de acuerdo a la edad del paciente, ¿sí? Obviamente, fiebre en un chico de 5 años, de 2 días de evolución, en un chico en buen estado, con un laboratorio de bajo riesgo y demás, nadie se le va a ocurrir internarlo, pero en un bebé menor de 2 meses, sí. ¿Sí? O sea, van variando mucho la edad y la patología por los riesgos que puedan tener de sepsis o de agravar rápidamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este paciente, el motivo de internación podría ser neumonía adquirida en la comunidad en paciente menor de 1 año. ¿Sí? Ese podría ser tranquilamente su motivo de internación. Sigamos, Gaby. Profe, Sí, perdón si sí, Elmer. influye bastante en que la madre diga que concurra al motivo de consulta diciendo que pasaron simplemente 2 horas y lo llevó a la guardia. También influye bastante en internarlo, profe, el tiempo de evolución. No, no el tiempo de evolución, ¿sí? Pero algo muy importante que dijiste ahí es también la confianza que uno tiene en el relato materno. También nos pasa que, por ejemplo, un niño de 4 años que está en este estado, por ejemplo, con una neumonía, pero en este estado que uno podría darle un antibiótico vía oral y controlarlo a las 24 horas, por ejemplo, ¿sí? Pero por ahí tenemos una mamá donde no confiamos totalmente, donde nos parece que no lo va a traer a tiempo porque ya lo había tenido, por ejemplo, 5 días previos con fiebre en la casa y no había consultado. Entonces ese también puede ser un motivo de internación en pediatría, ¿sí? Neumonía adquirida de la comunidad, niño de 4 años con madre poco confiable, ¿sí? Con mala adherencia al tratamiento, ¿sí? Esas cosas sí podemos ver, pero no va a variarnos a nosotros el motivo, por más que lo haya traído rápido, si es menor, por ejemplo, de 1 año, se va a internar, ¿sí? Si tiene fiebre un menor de 2 meses, se va a internar, no importa si lo haya traído rápido o no lo haya traído rápido, ¿sí? Tiene que ver con la confiabilidad también que uno tiene con esa mamá, como uno observa a esa mamá. Si uno la conoce previamente, mucho mejor, pero muchas veces uno en la guardia, viste, y duda, y nos pasa mucho eso en pediatría, ¿sí? Es decir, a ver,
yo sé que en privado, con mis pacientes, con una mamá que conozco desde hace 5 años, porque ya conozco al hermanito más chiquito, y el hermanito menor tiene 2 meses y tuvo un registro de 38 y yo lo veo en excelente estado general. Y por ahí es una mamá que yo sé que va a consultar, que me va a mandar un mensaje, que yo el otro día la voy a ver, que ante cualquier duda me va a consultar. Y por ahí es una mamá que le digo, mira, vamos a esperar 24 horas y vemos cómo evoluciona y mañana lo volvemos a ver, ¿sí? Pero si es una mamá que no conozco, que me genera duda, que, por ejemplo, también un motivo de internación puede ser una madre adolescente, ¿sí? Tranquilamente, ¿sí? Porque es un bebé que nos genera duda, que no sabemos si la mamá lo va a saber alimentar bien, si tiene bien las pautas de alarma. Entonces, tranquilamente puedo poner que es el motivo de internación es por madre adolescente. Nosotros también eso son causas por las que internamos, ¿entiende? Pero no tiene que ver por ahí, Elmer, en el momento que consulta, ¿sí? A ver, sí también puede pasar que si una mamá consultó con un chico que nos ha pasado también, que vos decís, a ver, lleva 7 días de fiebre y consulta el día 8. Y vos decís, no importa, quizás es algo que tiene, no sé, una infección del tracto urinario con un niño de 5 años que tranquilamente se podría tratar en forma ambulatoria. Uno en general ese chico lo va a internar, porque 7 días la mamá sin consultar, no vamos a confiar en que le dé el tratamiento antibiótico. Entonces lo vamos a internar 48 horas, vamos a hablar bien con esa mamá por qué fue el motivo de que no consultó previamente. Y una vez que nos aseguremos de que va a haber adherencia al tratamiento antibiótico en forma ambulatoria, quizás ahí le damos el alta. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay muchas variabilidades. Más allá de la edad, también tiene que ver mucho lo social en pediatría, ¿sí? Que por ahí en adultos es muy distinto. ¿Se entiende eso? ¿Queda claro, Elmer? Sí, profesora, muchas gracias por su aclaración. Bien, buenísimo. Y después viene lo que se llama antecedentes de enfermedad. A ver, Gaby, me parece que nos pasamos una, ¿puede ser? Una para atrás. No, está bien, motivo de internación, ahora sí. Antecedentes de enfermedad actual. Y esto es el núcleo del interrogatorio de la anamnesis, ¿sí? Acá se indaga el origen, la evolución cronológica, las características de todo y cada uno de los síntomas que la mamá nos refiere o el papá nos refiere, y o signos del paciente, los tratamientos efectuados, los resultados de lo mismo, las causas de abandono, ¿sí? Lo que yo les decía, por ejemplo, con el tema de fiebre. Bueno, consulta porque tiene fiebre. Mamá, ¿cuántos días hace que tiene fiebre? 2 días. Bien, ¿con qué tomaste la temperatura? Con un termómetro, perfecto. ¿Y cuánto decía el termómetro? 38,2. Bien, excelente. ¿Le diste algún antitérmico, mamá? Sí. ¿Qué antitérmico le diste? Ibuprofeno. Perfecto. ¿Cuánto pesa tu hijo? 10 kilos. Bien. ¿Cuánto le diste del ibuprofeno? Le di 5 mililitros. Excelente. ¿Cada cuánto se lo estuviste dando? ¿No? ¿Qué pasó con ese ibuprofeno? Cuando vos se lo administraste, ¿la fiebre bajaba o no bajaba? ¿Cómo estaba el nene entre pico y pico de fiebre? ¿Sí? ¿Presentó algún otro síntoma además de la fiebre o solamente fiebre? ¿No? Ahí es donde uno empieza a hacer esta anamnesis bien minuciosa con la cronología, sobre todo del síntoma predominante. Y además ahí también es importante esto, qué tratamiento recibió, cómo respondió ese tratamiento y si tiene antecedentes, ¿sí? Acá también esto, como fíjense que nosotros ponemos antecedentes de enfermedad actual, ¿sí? Entonces, esto que yo les decía la otra vez, ¿sí? Si es un niño, por ejemplo, niño de 4 años de edad que consulta por síndrome bronquial obstructivo, con antecedentes de 4 internaciones previas con requerimientos de oxígeno. Eso es súper importante, ¿sí? Porque no es lo mismo un chico que yo tengo primer episodio de un cuadro respiratorio a un chico que ya se internó 4 veces y que siempre requiere oxígeno. Ese nene lo voy a mirar distinto, voy a tener otro ojo. Entonces eso también va acá en la enfermedad actual, ¿sí? O como les decía la vez pasada, estoy viendo un chiquito de 1 año con un cuadro de bronquiolitis. Y la mamá me cuenta que es un recién nacido pretérmino y que cuando nació tuvo un síndrome de distrés respiratorio y que además estuvo internado en neo y que en neo estuvo más de 30 días con oxígeno. Ojo, ese chico es un displásico broncopulmonar donde yo tengo que poner más el ojo. Y eso va también en lo que es la enfermedad actual, ¿sí? Entonces, de la minuciosidad de ese rastreo depende el éxito, obviamente, porque ahí es donde yo y donde siempre peleamos con los residentes, porque una cosa siempre es lo que la mamá nos cuenta a nosotros, lo que le cuenta al residente, lo que le cuenta al otro planta que después va a preguntar. Por eso siempre hay que seguir
preguntando y haciendo esta anamnesis y reinterrogando. Y a mí no me importa lo que le haya contado al residente de la mamá o lo que le haya contado a mi compañero de guardia. Yo voy a ir igual a preguntarle, porque ese relato puede ir cambiando, porque yo puede que le pregunte cosas que antes no le habían preguntado y que la mamá me cuente más cosas. Entonces, esto es la parte más difícil de la historia clínica, ¿no? La enfermedad actual, donde uno va haciendo ese cuentito, ese relato de cómo el niño llegó hasta este estado, ¿sí? Y qué lo puede haber llevado a este estado, y ahí es donde yo empiezo a hacer el diagnóstico sindrómico de lo que está sucediendo, ¿sí? Yo creo que es el acto médico más importante, el hecho de poder formular esa enfermedad actual, de poder entender cuál fue la cronología, cómo llegó hasta acá, y ahí yo ya voy pensando algo como médico, yo ya tengo mi criterio clínico y yo voy diciendo, a ver, este chico ya viene con tos, con fiebre, tiene antecedentes, le duele, qué sé yo, esto probablemente es una neumonía. Entonces es probable que mi análisis sea enfocado sin cambiarle el relato materno, pero sí enfocándome. Y decirme, mamá, agitado, ¿no lo notaste? Ah, sí, es verdad, lo noté agitado, ¿no? Y además, ¿no te pareció que estaba comiendo menos? Sí, sí, doctora, le costaba comer. Ah, bien. Y por la noche, ¿no pasaba que cuando se acostaba tosía más? Ah, sí, sí, viene pasando hace 2 noches, ¿no? Entonces uno empieza también a orientar esas preguntas de acuerdo a lo que uno va pensando que tiene esa criatura, ¿sí? Aquí se necesita la habilidad para asociar y sacar conclusiones, para preguntar al paciente todo lo de importancia, para no dejar cegarse por detalles superfluos que en general son utilizados por el paciente con el fin de asociar acontecimientos, que también pasa eso, ¿no? Los papás ya vienen con una idea prehecha o porque googlearon o porque una vecina les dijo, además. Entonces por ahí se quieren enfocar en algo que en realidad no tiene relevancia, ¿sí? Entonces eso también pasa, o te empiezan, uno a veces me pasa, ¿no? De que vos le preguntas, bueno, ¿por qué lo traes? No, porque empezó con fiebre hace 48 horas. Bueno, y contame cuándo empezó y cómo fue esa fiebre que vos constataste hace 48 horas. No, porque hace 3 meses atrás el primito también tuvo fiebre así y él fue, no sé, un adenovirus y entonces después se contagió en mi nene más grande. Y entonces ahí es muy importante como uno volver a traer hacia donde uno quiere enfocar esa anamnesis y a lo importante en ese momento, ¿sí? También eso es muy importante, que uno lo va aprendiendo con el tiempo, a discernir dentro del relato que hacen los padres, la madre o el adulto que acompaña a ese niño. Dentro de ese relato es muy importante discernir qué es lo importante y qué no es lo importante, ¿sí? Porque por ahí los padres, no sé, se te ponen a contar de que ayer comió un chupetín y que el chupetín era de uva y que en realidad no lo comió todo, lo dejó por la mitad y después iba a agarrar un caramelo de frutilla, y te cuentan así, vos decís, eso no es relevante en este momento, ¿sí? Entonces uno debe ir como enfocando esa anamnesis y demás, que como les digo, es el trabajo más difícil creo que tenemos los clínicos, ¿sí? Se deberá dilucidar. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? Que se escuche como un ruido. Isabela. ¿Sería relevante en este caso el tipo de alimentación del nene? Si es con fórmula, si es en la teta o el tiempo en que la madre lo amamantó. ¿Sería relevante? Eso siempre es importante, eso te estás adelantando porque son lo que son los antecedentes personales, ¿sí? Pero eso siempre es importante en pediatría, absolutamente siempre, ¿sí? Cómo se alimenta, con qué se alimenta, además que eso ahora lo vamos a ver en lo que son los antecedentes, ¿sí? Pero siempre es importante. Y aparte es un motivo de consulta también tan frecuente como el llanto, el no come bien o dejó de comer o no puede alimentarse, ¿sí? Es un motivo de consulta muy, muy frecuente también. Bien, entonces se deberá elucidar cuál es la realidad de la fecha de inicio de la patología, ya que muchas veces no coincide con la fecha del paciente cree, claro, pues, y uno lo ve mucho, y ahora con COVID, por ejemplo, se ve mucho. No, ayer empecé con dolor de garganta. ¿Y antes no tuviste ningún síntoma? No estabas con un poquito de dolor de cabeza, dolor corporal. Ah, sí, en realidad sí, venía hace 3 días más, ¿no? Y eso sucede muy frecuentemente. Entonces hay que saber muy bien hacer la anamnesis. Insisto, es el trabajo más importante que tenemos los clínicos, de poder dilucidar y contar. Yo siempre digo, el hecho de poder contar este cuentito, que es la enfermedad actual, es lo más importante que tenemos. A medida que el médico avanza, irá formándose una idea del síndrome que puede presentar y en consecuencia le hará preguntas dirigidas, pero sin orientar la respuesta, ¿no? Un poco lo que hablábamos recién. Continuemos, Gaby. Bien, y en estos antecedentes de enfermedad...
Claro, claro. No, claro. Exacto. Exacto, una vez que uno siempre primero deja a la mamá que cuente esto del, no sé, el chupetín de uva, el caramelo de frutilla, si fueron medio caramelo, un caramelo, dos caramelos y medio. Uno en general siempre deja en un inicio que esa mamá cuente todo esto que quiere contar y que el primo que hace 3 meses que tuvo un adenovirus y que el hermanito y que no sé qué, uno deja como que se explayen un poco en eso y después uno empieza como a dirigir un poco más a donde uno quiere apuntar, ¿sí? En niños es importante destacar en la enfermedad actual sus antecedentes perinatológicos y patológicos, como les dije, ¿sí? Que sean relevantes para la enfermedad que está cursando en el momento, o bien destacar si no existiesen. ¿Sí? Si, por ejemplo, es el primer episodio de una neumonía adquirida en la comunidad, puedo poner niño de 11 meses de edad, recién nacido de término, de peso adecuado, sin antecedentes patológicos de relevancia, que consulta por cuadro de tos de 48 horas de evolución asociado con fiebre constatada por termómetro, ¿no? Eso podría ser. Entonces, en general, siempre iniciamos así la historia de enfermedad actual en pediatría, ¿sí? O paciente recién nacido pretérmino, de bajo peso para la edad gestacional, que permaneció internado en neonatología por un mes, con requerimientos de oxígeno por 10 días, que consulta por tos de 48 horas de evolución y registros febriles constatados con termómetro, ¿no? Como ese versito es como lo más importante, es como un cuento, ¿sí? Por eso también, por ejemplo, la otra vez una de las opciones era el relato del cuento, ¿no? Que después dijimos, mejor hacer historia clínica, pero la enfermedad actual es eso, es como un relato donde el que lo lee debe poder comprender cómo el chico llegó hasta esta patología, ¿sí? Ejemplo de nuestro paciente, el que habíamos hablado ya, el de 11 meses, es un recién nacido pretérmino, de peso adecuado para la edad gestacional, que permaneció internado en neonatología por 2 semanas con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica por 3 días y oxígeno por 5 días totales. Eso, sin dudas, en este paciente de 11 meses, lo voy a registrar en lo que es enfermedad actual porque son antecedentes de enfermedad actual. ¿Se entiende esto hasta ahí? ¿Se durmieron? ¿Están? Hola, hola, sí, ¿se entendió? Bien, perfecto. Muy bien. Sigamos, Gaby. Bien, después vienen lo que son los datos sociodemográficos, le llamamos nosotros, ¿sí? Vivienda, materiales de esa vivienda, si cuenta con los servicios básicos de luz, agua y gas y cloacas, ¿sí? Si tiene baño y si tienen baño adentro o afuera de la casa, eso también se registra. Si tiene piso, cómo es el piso de esa casa y el material de construcción, ¿sí? La escolaridad de los padres o los cuidadores, eso siempre se registra. Si tiene primaria, si tiene primaria incompleta, secundaria completa, terciario, universitario, completo, incompleto, ¿sí? Eso siempre se pone de esa manera. Mamá con secundaria completa, papá con terciario incompleto, ¿sí? ¿Y quién es el sostén familiar y cuál es la ocupación de ese sostén familiar? ¿Sí? Sostén familiar, la mamá, quién es empleada doméstica, ¿sí? Estos son datos importantísimos para siempre registrar, ¿sí? Continuemos, Gaby. Bien, y los antecedentes familiares, que es el familigrama, ¿sí? Un poco ya hablamos la vez pasada, viendo los familigramas que ustedes habían hecho. El familigrama no es más que una representación esquemática de la familia que provee información sobre sus integrantes en cuanto a la estructura y relaciones interfamiliares, ¿sí? Y hay convenciones que son como que tienen que ser así, que no se pueden modificar, ¿sí? Por ejemplo, todas las personas femeninas del grupo deben ir en un círculo, los masculinos en un cuadrado. Si hubo un aborto, por algo será. El aborto es un triángulo negro, ¿sí? Si hay un integrante muerto se tacha con una cruz. La verdad que esto de gestante y adoptado no lo solemos usar así, se pone directamente mamá embarazada, ¿sí? Y el paciente adoptado se puede poner con la A, ¿sí? Pero es algo que por ahí se registra como al lado en general. Los gemelares que se registran así como está acá el dibujito y la persona en cuestión, el paciente en cuestión ahí, siempre se señala con una flecha, ¿sí?
Después casados, separados, divorciados, eso lo usamos. No usamos, la verdad, lo que dice noviazgo, esporádica, unión libre y fecha del suceso. La verdad que estas últimas no las usamos en pediatría, ¿sí? Y el grupo de convivientes que siempre va dentro del círculo. Pasemos al siguiente, Gaby. Yo acá hice un familigrama de este paciente del que estamos tratando, ¿sí? Donde vemos un papá de 40 años con asma y obesidad como antecedentes patológicos, con una mamá sana de 27 años que tiene un hijo mayor de 10 años con antecedentes asmáticas de otro papá, que está separada de ese padre. Ella vive con, la abuela vive con ellos, que también es diabética, y tiene un abuelo materno muerto por una ACV a los 65 años, ¿sí? Y también tiene una hermanita de 2 años con obesidad. Esto es un familigrama bastante sencillo, lo hice. En general no suelen ser tan sencillos porque viven con el tío, con el abuelo, con el otro tío, con el padrastro, con el hermano y tienen 15 hijos. Y a veces sucede eso, es bien complicado hacerlo, ¿sí? Pero esto es como un esquema que hice para este paciente. Sigamos. ¿Alguna Profe, duda tengo respecto? una consulta de Sí. mellizos o gemelos. ¿Se hace igual el dibujo así, el triangulito con los círculos? Por ejemplo, Sí, como a estaba. ver, volvamos para atrás. Por favor, Gaby. Mira, Vanina, este dibujo, no sé si ustedes pueden ver el cursor que yo estoy usando. Me parece que no, ¿no? No. Por favor, Gaby. ¿Ves acá los gemelos? Sí, sí. Bien, así se hace, ¿sí? Es como que están también unidos entre ellos y a la vez unidos a la mamá y al papá por el triángulo de arriba, digamos. Sí, es que en realidad en la medicina se llaman embarazos gemelares, univitelinos o bivitelinos. En la jerga es donde uno dice mellizos o gemelos, pero siempre se dibujan igual y en la medicina se llaman embarazos gemelares, ¿sí? Ok, Eh, gracias. Claro, lo otro es algo que utilizamos como en la jerga, que todos, incluso como médicos, lo seguimos usando de mellizos o gemelos, pero en realidad son todos embarazos gemelares. Lo que se diferencia es si es univitelino, bivitelino y demás. Entonces ahí sí es como lo que uno dice en la jerga de mellizos o gemelos, pero son embarazos gemelares siempre, ¿sí? ¿Se dibujan siempre con círculos o también se ponen cuadrados si son varones? No, claro, si son varones se pone cuadrados. Estos serían gemelos mujeres, las que se pusieron ahí. Y un círculo, claro. Gaby dice eso porque sus hijos son así uno y uno. Sigamos, Gaby. ¿Alguna duda sobre el familigrama? No, pareciera que no. Bien. Antecedentes perinatológicos, ¿sí? Para nosotros son de suma importancia y se ponen en todos los pacientes pediátricos, así tenga 14 años, se colocan igual los antecedentes perinatológicos, ¿sí? En esta parte de la historia clínica. La edad gestacional del paciente, de cuántas semanas nació, el peso al nacer, eso está todo registrado en la libreta sanitaria, ¿sí? La libreta sanitaria es un documento legal sumamente importante que toda mamá debe tener y debe cuidar y uno le debe dar la importancia de eso. Yo creo que a veces los médicos no les decimos a la mamá la importancia que tiene la libreta sanitaria, entonces lo andan así como que es un cuadernito donde se registran los pesos y nada más, pero es un documento sumamente importante. Yo siempre le digo que lo plastifiquen, que lo cuiden y que lo tengan en un lugar seguro de la casa, ¿sí? Entonces, ahí van a encontrar lo que es la edad gestacional, el peso al nacer, el puntaje de Apgar, que es el puntaje de vitalidad con el que nace un bebé. Esto ya vamos a ver un poquito más cuando veamos un poquito más de neo. Y controles maternos durante el embarazo. ¿Cuántos controles tuvo esa mamá durante el embarazo? Sigamos. ¿Se acuerdan los datos perinatológicos de nuestro paciente? Que yo ya los dije. ¿Alguno lo anotó? Era un recién nacido pretérmino, Bien, tenía excelente, peso Vanina. adecuado con la edad gestacional. Muy bien, excelente, Vanina. Sí, o sea, nuestros antecedentes que pondríamos acá de este paciente es un recién nacido de pretérmino, de peso adecuado para edad gestacional, y dentro de esto también podemos poner la internación que tuvo en neo, ¿sí? Excelente. Sigamos, Gaby. Bien, y acá tenemos cómo es la clasificación del recién nacido. Una Según su pregunta, edad. ¿se repiten entonces esos datos cuando se ponen los Sí, antecedentes perinatológicos? sí, porque vos en enfermedad actual eso lo podés poner si es relevante, ¿sí?
en general lo ponemos, cuando son muy chiquitos los ponemos, ¿sí? Y luego después tenés una parte exclusiva de lo que son los antecedentes perinatológicos. Y ahí podés repetir, y ahí te podés explayar más, Daniel, ¿sí? Ahí podés poner cuántos días estuvo en neo, cuánto requirió de oxígeno, lo podés poner como mucho más explayado y más detallado, ¿sí? Si, por ejemplo, hay muchos nenes que estuvieron en neo, no sé, 2 meses, bueno, con complicaciones, con cultivos, con tratamientos antibióticos, bueno, todo eso va ahí en esos antecedentes perinatológicos. Después, acá tenemos lo que son la clasificación del recién nacido, ¿sí? En término, recuerden que es en 38 semanas, entre 38 y 40 semanas, se considera en término. Después hay como clasificaciones como que mucho más detalladas. Nosotros sí usamos posttérmino para mayores de 42 semanas. Término maduro, término precoz o inmaduro, eso no lo usamos. Entre 38 y 40 semanas usamos término, ¿sí? Pretérmino tardío, eso sí se utiliza, que es entre 34 y 37 semanas, se utiliza como pretérmino tardío. Pretérmino moderado entre 33 y 31 semanas. Pretérmino severo entre 30 y 28 y un prematuro extremo que se llama, que es menor de 28 semanas. El gran inmaduro, la verdad que uno no lo llega a ver porque no son chicos que sean viables. Esa es la realidad, o sea, menor de 25 semanas, quizás en neo los ven un ratito, pero no son niños con posibilidades de vida, digamos, ¿sí? Así que lo que nosotros sí vemos son los prematuros extremos, el prematuro severo, el prematuro moderado, y después ya lo llamamos lo que es pretérmino tardío y término o posttérmino, ¿sí? Continuemos, Gaby. Después esta clasificación de peso es para un niño de término, ¿sí? Recuerden eso, porque después el peso tiene que ver también con la edad gestacional. Y ahí es como un cuadro bien grande que se empiezan a entrecursar. Porque, a ver, si yo digo, por ejemplo, este paciente que fue un recién nacido pretérmino de peso adecuado, quizás ese pretérmino, no sé, pónganle de 32 semanas con un peso de 1,8 kg, es un peso adecuado, ¿sí? Si es un paciente de término, es un bajo peso. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien, entonces, esta clasificación del recién nacido de acuerdo al peso habla de un recién nacido de término. Recuerden eso, es muy importante. Si ese recién nacido de término, entre 38 y 40 semanas, pesa más de 4 kilos, se considera macrosómico, ¿sí? Alto peso al nacer se llama. Peso adecuado es entre 2,5 kilos y los 4 kilos, ¿sí? Bajo peso al nacer, entre 1,5 kilos y 2,5 kilos. Muy bajo peso al nacer, entre 1 kilo y 1,5 kilos, y extremadamente bajo peso al nacer es entre medio kilo y 1 kilo, ¿sí? Pero esto estamos hablando de un término de entre 38 y 40 semanas, ¿sí? Después, de acuerdo a la edad gestacional, van a haber pesos de acuerdo a la edad gestacional, ¿sí? Que eso es más complejo porque va a ser, no sé, el de 28 semanas un peso adecuado puede ser de 900 gramos, puede ser un peso adecuado para un niño de 28 semanas, ¿se entiende eso? Sí, profe. Bien. Relacionado con claro, con la edad gestacional. Exacto. Claro. Pues por ahí nació de 37 semanas y 2,4 kilos es un peso adecuado para 37 semanas. Sigamos, Gaby, por favor. Bien, y después, como les decía, el sistema de puntuación de APGAR, que para nosotros es sumamente importante, es un registro que va entre 0 y 10, ¿sí? Y que tiene que ver con la frecuencia cardíaca, la respiración, el tono muscular, los reflejos que se hacen con la sonda nasogástrica y el color que tiene el bebé al nacimiento, ¿sí? Como les digo, el mayor puntaje es el mayor puntaje es 10 y el menor puntaje es 0, ¿sí? Y se toma al minuto y a los 2 minutos del recién nacido, ¿sí? Este cuadrito los neonatólogos lo tienen súper claro, nosotros siempre lo tenemos que mirar, igual sabemos que un deprimido moderado, un deprimido grave y demás tiene que ver con este APGAR, ¿sí? El más típico, el APGAR de un niño sano y que nació sin inconvenientes, es el típico de un APGAR 9-10, ¿sí? Pero esto después en neo vamos a profundizar un poquito más. Continuemos, Gaby.
Bien, los antecedentes personales, ¿sí? Y acá, o sea, primero fueron los antecedentes perinatológicos y ahora vienen los antecedentes personales. Dentro de los antecedentes personales, creo que Vanina, vos me habías preguntado el tema de la alimentación, para nosotros es fundamental y están todas las historias clínicas y tiene que ver. Si tuvo lactancia materna, esta lactancia materna fue exclusiva, ¿sí? ¿Cuánto tiempo fue de lactancia materna exclusiva? Si incorporó complemento desde el nacimiento o en qué momento incorporó complemento, cómo prepara ese complemento, qué tipo de complemento le da, si es una leche de vaca diluida, si es una leche maternizada, si es una leche baja en lactosa, si es una leche hidrolizada, de un hidrolizado proteico, ¿sí? Eso es muy importante, todo esto se registra acá. Desde cuándo, la cantidad, el tipo de leche, el inicio de la alimentación complementaria, cuándo comenzó a alimentarse, características de esa alimentación complementaria, si es variada, si es completa, si es incompleta, si presentó alguna alergia alimentaria. Todo lo que sea alimentación va dentro de este ítem, ¿sí? Y absolutamente siempre se registra, siempre. Incluso yo, por ejemplo, es algo que registro en los bebés chiquitos en la hoja de guardia, ¿sí? Que nosotros en la guardia no contamos con la historia clínica del paciente, tenemos solamente una hoja de guardia. Y son los bebés chiquitos registros, si por ejemplo es un alimentado a lactancia materna exclusiva o si además toma complementos, ¿sí? Es algo que es de buena práctica porque habla mucho de un paciente cuando es alimentado solamente a pecho materno exclusivo, que que esto implica un cuidado diferente, implica una protección diferente para ese bebé y demás, que un bebé que desde que nació fue alimentado con complemento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dentro de los antecedentes personales, también, ¿alguno me quiere preguntar algo? Me pareció escuchar. Profe, Sí, perdón, sí. acá entraría el lugar donde vive también. Acá no, viste que ya pusimos en los antecedentes, en la parte de vivienda, ahí pusimos cómo Bueno, es su perdón. Sí, ahí Sociodemográficos. en los sociodemográficos, ¿sí? En lo sociodemográfico, ahí va todo lo que son la vivienda, ¿sí? En los antecedentes entonces personales va alimentación, antecedentes patológicos y ahí sí, internación en neo también si lo quieren poner acá o también antecedentes perinatológicos, puede ir, yo prefiero que vayan antecedentes perinatológicos. Causas, tiempo de internación, estudios realizados, requerimientos de oxígeno, internaciones previas, antecedentes quirúrgicos, medicación crónica, si es un niño convulsivo, epiléptico, que toma medicación, qué resonancia se le hizo, o sea, todo lo que sea de relevancia. Ahí no voy a poner, no sé, cursó con un catarro de vías aéreas superiores a los 2 meses de vida, ¿sí? No, voy a poner si tuvo, por ejemplo, bronquiolitis a repetición, aunque no hayan requerido internación, lo voy a poner ahí. Si requirió internación, cuántos días de internación, por qué causa, qué estudios se realizaron, si toma alguna medicación de base, si tiene algún antecedente de importancia, todo lo patológico va ahí, ¿sí? Si tuvo, no sé, infecciones urinarias a repetición, si esas infecciones urinarias fueron estudiadas con ecografía, si se hizo cistoretrografía, todo tiene que quedar registrado acá. ¿Qué patologías, cómo se estudiaron y si hubo un tratamiento de acuerdo a eso, ¿sí? Y después, como les dije, van las inmunizaciones, que son las vacunas, ¿sí? Las vacunas recibidas hasta la fecha y colocación de la vacuna que recibió, ¿sí? En qué momento recibió esa vacuna y escolaridad. Si va al jardín, ¿sí? Si no va al jardín, si acude a una guardería, si va a primaria, cómo es el rendimiento escolar, también ponemos ahí en escolaridad, ¿sí? No sé, 4º grado con buen rendimiento escolar, o secundaria, no sé, primer año de secundaria con mal rendimiento escolar, si uno pone en qué año está el paciente para ver si va acorde a su edad y cómo es ese rendimiento escolar, ¿sí? Uno lo pone todos estos datos ahí. Continuemos, Gaby. No sé, una cosa antes Sí, de inmunizaciones. ¿Te sí, acordás que yo, por ejemplo, en el trabajo había puesto que estaban completas según edad? sí. ¿Qué dato tendríamos que poner Ahí, correctamente? mira, ahí sigamos para la próxima y ahí te muestro, Vanina, mira. Acá está el calendario de vacunación, que es el que está actualizado hasta el momento, ¿sí? Esto para nosotros, para los pediatras, lo tenemos que saber como la palma de nuestra mano, ¿sí? Porque nosotros tenemos que agarrar una libreta sanitaria y verificar, igual en la libreta sanitaria es fácil porque te dice la edad que tiene el paciente y qué vacuna le corresponde de acuerdo a la edad, pero esto nosotros tenemos que saber qué vacunas tiene que tener. Si ustedes miran acá tenemos, por un lado, la edad, ¿sí? ¿Querés señalar, Gaby? Es como un
edad y la vacuna que le toca, ¿sí? A ver si se ponen a buscar qué vacunas debería tener nuestro paciente de 11 meses. A ver quién me las dice. Está buenos señales. A ver quién se anima a decirme. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo pueden ir leyendo? Profe, no escuché bien, profe. La BCG, profe, BCG, polio. Bien. BCG, ¿qué más? Y Polio, hepatitis, ¿cuántas dosis? Polio, polio 3 dosis. Bien, Hepatitis B, bien, dosis neonatal. bien. ¿Qué El más? neumococo, La del Neu- neumococo, 2 dosis. Excelente. ¿Cuántas dosis de neumococo? 2. Excelente. meningococo, Pentavalente, Meningococo, perfecto. ¿Cuántas dosis? 2. Bien, pentavalente, perfecto. Y la pentavalente, 3 dosis, ¿sí? Creo que la que no nombraron es la del Rota, que también debería tener 2 dosis, ¿sí? Tenemos un calendario de vacunación que es envidiable a nivel mundial, sí, tenemos un calendario que a mí me enorgullece mucho ser pediatra en Argentina con este calendario de vacunación. Cuando yo empecé a ejercer, no sé, Gaby debe ser todavía más historia que yo con esto. Claro, no, y nosotros no teníamos la antineumococo, que yo por lo menos en mi residencia vi muchísimos chicos con meningitis por neumococo, con neumonías muy complicadas con neumococo, con niños que quedaban con bastante hipoacusia y con secuelas muy severas por las meningitis por neumococo. Veíamos muchos rotavirus que llegaban a la muerte, ¿sí? A los niños por rotavirus, y veíamos mucho meningococo. Hoy tenemos todo cubierto. Y la hepatitis A también se introdujo cuando yo terminé mi residencia en el año 2009, se introdujo la hepatitis A. La verdad, mm, sí, sí, claro, reactuales. La de la hepatitis A se puso en el año 2009, ¿sí? Que si ven acá es una única dosis a los 12 meses de edad. La del meningococo hace 2 años nada más que se empezó a colocar, 2 o 3 años. Y la del neumococo no hace más de 5 o 6 años. Y la pentavalente, o sea, la del polio también fue el año pasado, porque si no se daba, exactamente, se daba la Sabin. Exacto, se da la Sabin oral, ahora la IPV que se da viene dentro de la quíntuple, a veces que se puede dar como sextuple, ¿sí? Pero si no es inyectable, mucho más segura porque no es a virus vivos atenuados, sino es a virus muertos, con lo cual es una vacuna mucho más segura de lo que era la Sabin oral. Pero este calendario de vacunación, yo no sé si hay otros países en el mundo que tienen un calendario tan completo, ¿sí? La verdad que es una conquista de los últimos 10, 12 años donde se ha adelantado en forma... el HPV. Ah, Ah, la del meningococo, no, esa también se está poniendo, Gaby. A los 11 años, única dosis. No, 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 fíjate que acá está a los 11 años, única dosis del meningo. Y después también una que me estaba olvidando, una que me estaba olvidando que también se da y que también es una nueva conquista, la del HPV. ¿Sí? La del HPV en niñas de 11 años y que a partir del año pasado también se empezó a dar en niños, en varones. No, la verdad que tenemos un calendario de vacunación envidiable, difícil de recordar, va cambiando mucho, en los últimos tiempos fue cambiando mucho, son muchas vacunas.
Pero bueno, ustedes teniendo esto, y como les digo, en el calendario de vacunación no solamente está este esquema, sino que dentro de cada vacuna ustedes tienen la edad, entonces es como muy simple saber cuál es la vacuna que le toca, pero esto es lo que hay que poner. Bueno, ¿cuántas dosis tiene de BCG? ¿Tiene una única dosis? ¿La tiene colocada? Bien. Entonces poner cuándo la recibió. Hepatitis B, ¿cuántas dosis tiene? Neumococo, ¿cuántas dosis tiene? ¿No? Todo esto es importante de colocar y que esté bien escrito en la historia clínica. ¿Cuántas dosis y en qué fecha las recibió? O sea, para saber si las recibió en la edad adecuada o se le habían atrasado y las recibió todas juntas, ¿cómo fue eso? ¿Sí? Y ¿Sí, te Vanina? consulto, Claro. Sí, que muchas veces la mamá te dice, ¿algún antecedente? Mamá alguna vez estuvo internada, alguna enfermedad grave. No, nada. Y después le decís, ¿y las vacunas? Ah, no, esa se atrasó porque justo esa vez estuvo muy enfermo y ahí te enterás que hubo otra patología o algo así, ¿sí? Vanina, ¿alguna duda al respecto que vos me habías hecho esta consulta, me parece? no, era para saber cómo teníamos que anotar que tenían las vacunas, pero lo acabas de decir, poniendo el que tiene la primera, la segunda dosis, como Exacto, corresponde con la fecha. ¿Y te exacto. has notado, por ejemplo, padres antivacuna ahora? ¿Cómo? Padres antivacuna. Sí, ¿Y sí. qué onda? Acá en Argentina es obligatoria la vacunación, ¿sí? Con lo cual van a tener un gran problema. Yo en general, a ver, uno lo que hace es, acá en Comodoro, por ejemplo, hace 2 años, una jueza de menores intimó a una familia y los obligó a vacunarlos. Que creo que fue el año pasado o el anteaño pasado que la jueza Nieto obligó. Claro, fue el 2019, ¿no? Sí, que los intimó a que debían vacunar a la criatura. Y hubo una orden judicial. A mí me ha pasado, en general son pacientes que desaparecen, ¿sí? Porque cuando uno les dice que no hay manera de que no se vacune, en general desaparecen. Yo creo que uno tiene que hablarlo mucho, explicarlos, entender un poco qué es lo que motiva a esa familia a no querer la vacunación y tratar de explicarle los riesgos y beneficios. Obviamente que siempre hay riesgos en una vacunación. Es como ahora con la del COVID, ¿no? Todo el mundo, yo nunca había gente tan alarmada por una vacuna como la del COVID, cuando existen montones de vacunas y cuando, no sé, la gente toma Coca-Cola y come salchichas y nadie se pregunta qué tiene adentro la Coca-Cola o la salchicha, ¿no? Pero todo el mundo se pregunta qué tiene la Sputnik adentro. Entonces, no, sí, es increíble, ¿no? Porque yo no, y aparte me causa mucha gracia porque, o sea, realmente poca gente se plantea de qué es lo que estamos comiendo y es algo que consumimos a diario, los alimentos que consumimos a diario, que son una porquería muchísimo, con un montón de alimentos cancerígenos, transgénicos, y nadie se lo plantea, pero la vacuna parece un horror que nos va a enfermar. Entonces, muchas veces, en general, a mí lo que me ha pasado 2 familias me plantearon y lo charlamos y yo les dije lo que eran los beneficios, los efectos adversos y demás, y terminaron accediendo. En los 2 casos que yo tuve, nunca tuve que llegar a porque nosotros como pediatras tenemos la obligación de hacer la denuncia, de que esa familia nos está queriendo vacunar para que haya un recurso de amparo donde los obliguen, ¿sí? Porque en Argentina es obligatoria la vacunación. En otros países no, entonces hay grandes conglomerados de gente que no se vacuna y ahí no los pueden obligar. En Argentina sí es obligatoria, con lo cual se puede hacer un recurso de amparo y uno como pediatra los puede denunciar, en realidad debería denunciarlos. Y si no, yo creo que es importante hablar con las familias, preguntarles cuáles son sus temores, cuáles son su idea de lo que puede suceder con la vacuna y comentarles cuál es la realidad y lo segura que son las vacunas. A ver, nadie quiere enfermar niños, al contrario, todos queremos que crezcan sanos y saludables. Y sin dudas, hay, como les digo, hay efectos adversos, pero uno tiene que poner costos-beneficios y siempre los beneficios son mucho mayores. Como en el COVID, ¿no? A mí ahora todo el tiempo me preguntan, ay, que me da miedo la vacunación y mi primera respuesta es, ¿conoces a alguien muerto por la vacuna? No. ¿Cuántos conoces muertos por COVID? Muchos, muchísimos. Lamentablemente todos los días contamos miles.
Entonces, creo que uno tiene que tratar de razonar y de entender esa familia. Yo creo que lo que uno peor puede hacer como pediatra es ponerse en contra, ¿no? O ponerse, no, que si vos no vacunaste voy a denunciar. Yo la verdad que las dos familias que me lo plantearon lo fuimos charlando de a poco y accedieron. En ese momento, por ejemplo, había vacunas que no eran obligatorias, pero que uno ya les había empezado a indicar, como la del rotavirus, la del meningococo, la del neumococo. Me acuerdo que en esos casos todavía no estaban como obligatorias, entonces ellos accedieron, por ejemplo, solo a las obligatorias. Pero bueno, llevó un tiempo, no fue de un día para el otro. Yo lo hablé mucho, lo fuimos charlando, les iba mostrando evidencia científica de por qué la vacunación, de cuáles son las cosas que lo avalan. Y hay mucha evidencia científica que avala y que apoya lo que es la vacunación, ¿sí? Después lo que es la no vacunación no hay nada serio científico, esa es la realidad. No sé, Gaby, en tu experiencia, que tenés mucha más experiencia. Claro. Mm. Ujú. Claro. Ah, claro. Sí. Sí, por eso recalco mucho esto que me parece importante nosotros como, sobre todo como pediatras, que para nosotros la vacunación es como sumamente importante. Creo que nuestra primera reacción tiende a ser esto de, no, ¿cómo puede ser que alguien no quiera vacunar? Y creo que eso juega muy en contra. Creo que uno lo que tiene que tratar de ser es siempre empático, ponerse en el lugar del otro y tratar de entender por qué esta familia está solicitando esto de la no vacunación, ¿no? Y a mí me funcionó. En los dos casos lo hablamos muchísimo, yo les decía que entendía su postura, pero que bueno, yo también creo que uno basándose en argumentos sólidos, igual esto es un tema de conversación en los últimos congresos de pediatría, en todos los últimos congresos es algo que se charla y se charla mucho y es algo que preocupa realmente a los pediatras, porque incluso muchos pediatras han empezado a acceder como, bueno, sí, que no vacunen y bueno, legalmente hoy en Argentina no se puede, ¿sí? Así que es un tema de conversación bastante frecuente para los pediatras. Continuemos, Gaby. Una cosa que estaba mirando, Sí. que me llamó la atención, una dosis anual entre los 6 meses y los 2 años de vacuna contra la gripe. Sí, la antigripal. Sí, sí. Sí, la antigripal es indicación entre los 6 meses y los 2 años y después entre los 2 años adelante con cualquier enfermedad de factor de riesgo. Pero entre los 6 meses y los 2 años es anual la antigripal. Esa sí, sí se indica todos los años. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Bien, y después vienen las pautas madurativas, que esto un poquito estuvimos hablando, que creo que fue lo que le faltó a las mayorías, y estas son las 6 pautas madurativas que nosotros registramos en la historia clínica, ¿sí? O sea, todo esto que yo les estoy dando es de la historia clínica de acá del hospital, pero como les dije la otra vez, yo por ejemplo me formé en el Hospital Posadas de Buenos Aires como pediatra y la historia clínica era exactamente igual y estas pautas madurativas eran las mismas que se constataban. Lo mismo en cualquier otro hospital grande, siempre son las mismas pautas madurativas. Y después uno va a ser una historia como
precisa de lo que es la neuromaduración, por ejemplo, los neurólogos, por ejemplo, son mucho más detallistas de esto, o si nosotros hacemos una interconsulta con el Servicio de Crecimiento y Desarrollo, que habitualmente son los endocrinólogos infantiles, seguramente van a tener algo mucho más detallado que esto, ¿sí? O, por ejemplo, en el Hospital Posadas nosotros teníamos una rotación obligatoria por lo que era control de niño sano, y en el control de niño sano hacíamos lo que era el PRUNAPE, que yo ahora les voy a mostrar, que es una pesquisa de maduración infantil que se hace, y es mucho más detallado, donde tenés la parte de motor fino, motor grueso, lenguaje social, no tenés como todo el detalle. Pero nosotros en la historia clínica lo que se capta siempre es esto, que es como pautas bien grandes, que son la sonrisa social, el sostén cefálico, el trípode, ¿sí? O sedestación cuando el bebé comienza a sentarse, gatear o caminar, hablar y control de esfínteres. Y lo que nosotros, cómo lo registramos esto es sonrisa social. Si la mamá se acuerda, lo ponemos más o menos cuando fue. La mamá te puede decir, sí, me acuerdo que, no sé, a las 2 semanas de vida comenzó a sonreír, entonces ponemos 15 días de vida. O el sostén cefálico. Mamá, ¿te acordás más o menos cuando empezó a sostener la cabecita? Sí, me acuerdo que tenía 1 mes y medio más o menos cuando empezó. Listo, lo registramos. Si la mamá no recuerda, es no recuerda, ¿sí? Ponemos sonrisa social, no recuerda, sostén cefálico, no recuerda. Hay mamás que se acuerdan y se acuerdan muy bien, y hay mamás que no se acuerdan en absoluto, ¿sí? Así que eso a veces es difícil de registrar, pero es lo que la mamá refiere en estos casos, ¿sí? O el papá. Continuemos, y ahora sí les voy a decir más o menos cuándo debería ser cada pauta, ¿sí? Acá tienen, esto es de guiainfantil.com, donde tienen desarrollo motor, cognitivo, del lenguaje y social, bien grandes rasgos, ¿sí? Levanta la cabeza, se prepara para el gateo entre los 0 y 6 meses. El sostén cefálico se da como tarde, alrededor de los 2 meses, ¿sí? Entre el mes y los 2 meses. Atiende estímulos visuales y sonoros. Yo creo que acá lo más importante que no está registrado es la sonrisa social. La sonrisa social debe estar presente al mes de vida, ¿sí? El lenguaje se comunica con el llanto y las sonrisas. Bueno, acá lo ponen en la sonrisa social. Y el balbuceo, ¿sí? El balbuceo comienza mucho más alrededor de entre los 2 y 3 meses. Dependencia de los padres y personas próximas. Entre los 6 y 12 meses comienza el gateo, se pone de pie y da algunos pasos. En realidad, entre los 6 y 9 meses se supone que el bebé debería estar sentándose. El trípode es las patitas abiertas con el apoyo hacia adelante, ¿sí? Y luego comienzan a poder soltar las manos y quedarse sentaditos, que es el sostén del tronco, ¿sí? Eso es alrededor de los 6 meses. Dentro de la normalidad puede estar entre los 6 y los 9 meses. El gateo no es una pauta madurativa que debe estar sí o sí. Hay muchos niños que no gatean y están dentro de lo que es perfectamente normal, ¿sí? Pero es alrededor de los 9 meses, entre los 9 y 12 meses, ¿sí? Y el caminar puede ser entre los 9 meses. Yo he tenido pacientes de 9 meses que ya han caminado, hasta el año y 4 meses, año y 6 meses, ¿sí? Puede que este niño todavía no haya caminado y que comience a caminar un poco más tardíamente, ¿sí? El rango de la normalidad de las pautas madurativas es muy amplio y tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? A mí me pasa mucho, por ejemplo, esto, y Gaby, a vos te debe pasar, ¿no? Uno de que no habla y los padres súper preocupados que no habla y que no habla y que no dice nada. Pero vos te pones a indagar y el chico tiene comunicación, el chico entiende, vos le hablás, le das órdenes simples y el nene va y le decís, anda a buscar las zapatillas rojas, y el chico va y busca las zapatillas rojas. Lo llamás desde lejos y responde al llamado. Tiene una comunicación no verbal, ¿sí? Entonces, una cosa es eso, otra cosa es un chico que directamente no te mira, no te escucha, no te dirige la mirada, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es comunicación, por ejemplo, hay que ver todas estas variabilidades. Lo mismo que, por ejemplo, con la caminata. Muchas veces sucede. No, que estoy desesperada, que tiene 1 año y medio y no camina. A ver, ¿cómo que no camina? No, que no se larga solo. Pero a ver, y vos lo ves al nene que se para, que se va agarrando de cosas o de la mano de la mamá y camina perfectamente. Por ahí todavía no tiene la confianza como para soltarle la mano a la mamá, pero el chico camina y lo hace perfectamente. Y bueno, es una cuestión de un poco más de confianza y se larga, ¿sí? Entonces, son cosas que los rangos son grandes y que hay que ir evaluando muy detalladamente cada cosa, ¿sí? Alrededor de los 3 años, como regla memotécnica, es el triciclo, donde empiezan a poder hacer este movimiento, ¿sí? Con las piernitas. A los 4 o 6 años empiezan a trepar con habilidad de escalar, ¿sí? Comienzan con el baile mucho antes, comienzan, ¿sí? En general.
al año de vida ya algunas palabras debería decir, por ahí palabras, frases que se llaman como dame, ¿no? Es como dame eso, por favor, y señalan, ¿no? Acá tienen un poco lo que es ese desarrollo neuromadurativo, que también vamos a hablar un poquito más la clase que viene. Sigamos, Gaby, con esto. Acá les traigo, esto es una prueba nacional de pesquisa, ¿sí? Que se llama PRUNAPE. Esto no es algo que hagamos habitualmente todos los pediatras, pero esto es para que vean todo lo que es el rango de la normalidad. Esto que tienen arriba, Gaby, ¿podés señalar los numeritos? Eso, todo lo que son arriba los numeritos son los meses. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 15 meses, 18 meses, 24 meses, que serían los 2 años, y después viene 3, 4, 5 y 6 años, ¿sí? Esta se puede hacer hasta los 6 años. Y después este PRUNAPE tiene todo, una parte social, ¿sí? Personal social se llama, que es la otra entrada. Y ustedes, por ejemplo, acá ven que dice sonrisa social. Y fíjense el rango de la sonrisa social. La sonrisa social puede ser antes del mes, ¿sí? Que yo he visto niños de 5 días de vida que tienen sonrisa social. Y no es una sonrisa, la sonrisa de ángel que se le llama que es cuando están durmiendo y se sonríen, sino que es sonrisa social con fijación de la mirada a la persona que le está hablando y sonríe en ese momento. Eso es la sonrisa social. Fíjense que puede ir desde un poco antes del mes hasta los 2 meses, por ejemplo, puede aparecer. ¿Ven el rango ese? A ver si lo señalás, Gaby. Yo lo sigo señalando acá. Exacto. Ahí eso que está señalando Gaby, toda esa columna, ese rectángulo que ven, es la sonrisa social. Cuando empieza a ponerse en verde, es como, ya estamos en lo último. Acá ya debería estar esa sonrisa social, ¿sí? Entonces lo que uno hace es con una regla señala en el momento que el chico comienza la sonrisa social y se ve si cae dentro del rectángulo correspondiente. ¿Se entiende eso? Después, por ejemplo, acá dentro de lo social tiene busca objetos, se resiste a que le quiten un objeto, juega a las escondidas, come solo, da un objeto, ayuda a tareas del hogar, un juego simbólico, acude al llamado del observador, se quita ropas o zapatos, se pone ropas o zapatos, arma rompecabezas, aparea colores. Si seguimos en la otra, Gaby, esta es como la primera parte, ahora sigue para abajo. Fíjense que tiene todo lo que es motor fino, mano semiabierta, seguimiento de línea media, mira su mano, junta sus manos, de lo que es el lenguaje, el reflejo cócleo-palpebral, la búsqueda de la mirada, respuestas al no, y después lo que es el motor grueso, que levanta la cabeza, posicionamiento en línea media, palanca, pasa de posición dorsal a lateral, el trípode, sostén, sentado sin sostén, sentado alcanza objetos. ¿Entienden cómo es esto o se les hace muy complicado? No, se entiende. ¿Y cuándo se usa esto? Esto sería ideal usarlo, lo que pasa es que lleva mucho tiempo, ¿sí? Pero esto sería ideal usarlo siempre en lo que es la consulta de niños sanos, ¿sí? Yo habitualmente no lo hacía tan detallado, pero en general con mis pacientes, yo ahora no estoy haciendo consultorio, pero en general con mis pacientes siempre trataba de tener algún registro, aunque sea de los hitos madurativos más importantes, trataba de tener el registro en el PRUNAPE, que tengo esta copia y uno simplemente señala con una regla cuándo lo hizo, ¿sí? Si no, estas son cosas que uno ya sabe de la maduración y lo puede registrar escribiéndolo en la historia clínica. Como te decía, en el Hospital Posadas, en el servicio de niños sanos, hay un servicio de niños sanos, nosotros esto lo hacíamos a todos los pacientes. Lo que pasa es que la consulta en ese caso era de 1 hora y media, ¿sí? Hoy en día es impensado estar con un chico 1 hora, hora y media en privado porque lamentablemente no se cobra como para estar tanto tiempo con un chico haciendo esto. No, no, la demanda te sobrepasa como para estar tanto tiempo. Pero bueno, por ejemplo, esto nosotros a veces lo hacemos con los residentes cuando genera duda algún niño si realmente está con la maduración adecuada. Si no, por ahí es un buen momento para hacerlo, ¿sí? Esto está hecho también por el maestro de la pediatría que les comentamos la otra vez, por el doctor Lejarraga. Él fue uno de los que hizo este trabajo. Y después, por ejemplo, para aparear colores, para apilar cuadraditos y demás, son unos cuadraditos específicos de madera, de colores específicos, que son amarillo, azul y rojo.
O sea, hay partes de acá que tienen una técnica específica de cómo hacerlo, pero esto sería perfecto hacerlo en un control de niño sano. Sigamos. Bien, ¿qué pautas madurativas acorde a su edad deberíamos encontrar en nuestro paciente? A ver si quieren, volvamos, Gaby, al cuadradito, al primero, que es más fácil que el PRUNAPE. Acuérdense que tiene 11 meses. ¿Qué podríamos esperar que esté haciendo nuestro paciente? Si fuese todo normal, ¿no? Y la sonrisa social. Perfecto. La sonrisa social ya la debería tener sí o sí hace rato. Claro, claro. Sí. Podría estar gateando. Bien, perfecto. Poniéndose de pie, Exacto. dando unos pasos. Exacto, es un bebé que seguramente nosotros lo ponemos en la cuna del hospital y seguramente se va a agarrar de la baranda y se va a poner de pie y va a estar ahí asomándose, típico de 11 meses. Curiosidad, ¿no, profe? Eso sería. ¿Cómo? Curiosidad que el nene se para en la baranda de la cuna, usted dijo, y eso se asociaría a curiosidad. No, eso tiene que ver con la parte motor gruesa, así que ya intenta comenzar a pararse para en cualquier momento empezar a dar algunos pasitos, ¿sí? Sí, obviamente esa edad son muy chusmas, digo yo, ¿no? Que quieren mirar todo, que están buscando ahí la atención, balbucean, gritan, tiran objetos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Alguien más dijo algo? Y que esté mencionando sus primeras palabras. Bien, perfecto, sí, es probable que ahí diga mamá, 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 papá, 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 sí, que esté con eso. Quizás una palabra como agua es una de las más frecuentes, sí. Bien, excelente, chicos. Vamos para adelante. Bien. Y ahora sí, después de todo esto, que esta es la parte que más me importaba, ¿sí? De lo que es la historia clínica pediátrica, que por ahí es lo que se diferencia mucho en la de adultos, toda esta parte que ya vimos. En el examen físico, esto es igual a un adulto, con la gran diferencia que vamos a hablar la clase que viene, de que nosotros percentilamos todo, porque esto que yo les digo, a mí que me digan que un chico de 5 años pesa 9 kilos, no me dice nada. Si no sé cuánto es el percentilo, si ese percentilo es acorde a su talla, cuál es el percentilo de talla, ¿sí? Entonces, todo se percentila y todo es el peso de acuerdo a su altura también, ¿sí? Entonces, el peso, la talla, el perímetro cefálico, el índice de masa corporal, la tensión arterial, que nosotros también la percentilamos, si no hay algo fijo de TA de acuerdo a la edad, nosotros la percentilamos de acuerdo a la talla y al sexo. ¿Sí? Eso se percentila de acuerdo a la talla del paciente, nosotros vemos cuál es la TA y vemos el percentilo 50 de TA, el percentilo 90 y el percentilo 95, ¿sí? Y de acuerdo a eso vemos si la TA está normal o no, ¿sí? Pero nosotros percentilamos todo, hasta la TA, ¿sí? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura axilar. Eso siempre está en todos los exámenes físicos y, por ejemplo, si es un cuadro respiratorio, la saturación también, ¿sí? Continuemos. Acá tienen parámetros normales de los signos vitales pediátricos. Como les dije, a la TA no le den bolilla porque no es algo que nosotros lo percentilemos. O sea, esto puede ser algo como un percentilo 50, pero tiene que ver con la talla. Entonces, esto obvíenlo, lo que dice presión sistólica y presión diastólica, pero sí la frecuencia cardíaca. Fíjense que no es siempre la misma, que va variando de acuerdo a la edad. En neonatos algo normal podría ser entre 100 y 180, hasta los 6 meses entre 100 y 160, hasta los 2 años entre 80 y 150, en preescolares entre 70 y 110, en escolares entre 65 y 110 y en adolescentes de 15 años o más ya sería como un adulto, ¿sí? Entre 60 y 90 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca dormido obviamente es menor a la cuando se está despierto y la frecuencia respiratoria entre 30 y 80 en un neonato, entre 30 y 60 en 6 meses, entre 24 y 40
a los 2 años, entre 22 y 34 preescolar, 18 y 30 alrededor de los 7 años, y un adolescente entre 12 y 20 de frecuencia respiratoria, ¿sí? Y las temperaturas también. Fiebre es más de 38, subfebril entre 37,5 y 38, pero fiebre es más de 38. Ahora el COVID nos tiene un poco desorientados porque ya todos con 37,5 nos alarmamos, pero fiebre es más de 38, ¿sí? En eso no cambia con respecto a los adultos. Continuemos. Bien. Volviendo a nuestro paciente, a ver, otra vez volvamos para atrás. ¿Qué les parece que podemos encontrar? Yo les había dicho que estaba todo bien en este bebé porque quería mostrarles que podía ser el motivo de consulta su edad, pero sería raro que esté todo bien los signos vitales, ¿sí? ¿Qué signos vitales les parece que puedo encontrar en un bebé de 11 meses con neumonía? Frecuencia La frecuencia cardíaca. respiratoria aumentada. ¿Cómo me gusta que se peleen por hablar? Qué contenta me pone. Que hablen todos juntos. Bien, ahí escuché que varios dijeron así en unísono frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca aumentada, ¿sí? En nuestro Temperatura. niño. ¿Perdón? Temperatura igual. Exacto, bien, ¿sí? Puede ser que esa frecuencia cardíaca esté aumentada y esa frecuencia esté aumentada porque tenga fiebre, o puede ser que no tenga fiebre, por ejemplo, que tenga 36,5 de temperatura y que igual esté aumentada esa frecuencia respiratoria y esa frecuencia cardíaca porque tiene un cuadro respiratorio y porque puede estar desaturando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un bebé de 11 meses como el nuestro, una frecuencia cardíaca de 150, ya estamos ahí como es bastante alta, ¿sí? Y una frecuencia respiratoria de 40 es un nene que estamos ahí mirando porque seguramente nos va a desaturar o está con fiebre, tenemos que chequear por qué esta frecuencia cardíaca y esta frecuencia respiratoria, ¿sí? Acá los máximos son como muy máximos, ¿sí? De frecuencia respiratoria y cardíaca, ¿sí? Eso sería el máximo máximo. Ahora volvamos, Gaby. Eso. Sí, ¿alguien me iba a preguntar algo? No, a la otra, a la del bebé, esa, sí. Me pareció que alguien me iba a preguntar algo. No, bien. Y después, en el examen físico, estos son todos los aparatos que nosotros detallamos, ¿sí? Aspecto general, si el paciente impresiona crónicamente enfermo, si el paciente impresiona agudamente enfermo, si está en buen estado general, si está en mal estado general, ¿sí? Eso es lo que se pone en un aspecto general, digamos, ¿sí? Piel y faneras, cómo están sus mucosas, cómo está su piel, si tiene palidez mucocutánea, si tiene alguna manchita, si hay algún rash, si hay algún exantema, ¿sí? Cabeza y cuello, si hay algún ganglio que yo estoy palpando, si hay alguna deformidad a nivel craneal que muchas veces encontramos en niños, si la fontanela, si está cerrada o está abierta, si es una fontanela grande, una fontanela chica, todo eso va ahí. El aparato cardiovascular, obviamente la frecuencia cardíaca, si están los ruidos, el R1 y el R2, si los encuentro en los 4 focos que debería encontrarlos, si los silencios están libres o si hay soplos en esos silencios, cómo están los pulsos periféricos, si son presentes, si están simétricos, ¿sí? Eso es algo muy importante en pediatría, por ejemplo, para diagnosticar la coartación de aorta, siempre palpar los pulsos femorales, si esos pulsos son simétricos, si están presentes los dos, eso es algo muy importante. En el aparato respiratorio, cómo es la entrada de aire, si tiene una buena entrada de aire, si esta entrada de aire puede que haya una hipoventilación, si hay rales subcrepitantes, si hay rales gruesos, si hay sibilancias inspiratorias, si hay sibilancias expiratorias, cómo es la mecánica respiratoria, si utiliza músculos accesorios, si hay tiraje subcostal, intercostal, supraesternal, ¿sí? Si hay un tiraje universal que está utilizando todos los músculos accesorios, si hay aleteo nasal. Bien, todo eso va en el aparato respiratorio. En abdomen, ¿cómo es ese abdomen? Si es globuloso, si no es globuloso, si hay hepato o esplenomegalia, si palpo un ganglio, si palpo materia fecal en abdomen, ¿sí? Recuerden que en niños palpar el polo del vaso es frecuente, ¿sí? En niños se palpa el polo del vaso, hasta los 3, 4 años es algo habitual palpar el polo del vaso, ya más adelante el vaso no se debería palpar, ¿sí?
Después en los genitourinarios siempre controlar cómo es la morfología tanto de la vulva de las niñas como del pene, ¿sí? Si hay fimosis, si hay retracción, si se retrae el prepucio o no, si los testículos están en bolsas, si no se ve ninguna deformidad en ningún testículo, si están aumentados de tamaño, si están enrojecidos, la vulva si tiene fusión de labios, que es bastante frecuente encontrar en niños, los labios menores con los labios mayores fusionados, si se alcanza a ver el himen, ¿sí? Si se ve alguna deformidad a nivel de la vulva, todo eso se detalla ahí, ¿sí? En osteoarticular, cómo están sus articulaciones, si están libres, si están móviles, si hay dolor en alguna articulación, si hay movimientos pasivos y activos, ¿sí? Y en lo neuromuscular, cómo está el estado de conciencia del niño, si está conectado, lúcido, vigil, si el llanto es vigoroso, si tiene tendencia al sueño, si los reflejos están presentes, si esos reflejos están, si está hiperrefléxico o hiporrefléxico, ¿sí? Cómo están esos reflejos, si tiene reflejos pupilares presentes, ¿sí? Todo eso se detalla todo siempre en todos los pacientes que ingresan, ¿sí? Yo en esto no me voy a detener mucho porque es bien semiológico, es muy extenso, pero todo debe estar detallado. Lo normal y lo anormal, ¿sí? Todo debe estar bien detallado. Continuemos. Bien, y después se hace como en un apartado cuáles son los datos semiológicos positivos. Por ejemplo, en este paciente podríamos poner, probablemente si consideramos que es un niño sano, que lo único que tiene es la neumonía, podemos poner que los datos semiológicos positivos es disminución de la entrada de aire de base derecha, con leve tiraje subcostal, con frecuencia respiratoria aumentada de 45 por minuto y una frecuencia cardíaca también aumentada. Quizás es lo único que encontramos. Quizás encontramos matidez de columna, quizás encontramos un soplo tubario, ¿sí? Ahí es todo lo positivo que encontremos. Si tiene alguna manchita en la piel, la colocamos igual, aunque el pibe esté internado por neumonía, lo vamos a colocar igual. Se observa mancha hipocrómica de 3 por 4 centímetros en zona lumbar. Se observa alopecia no sé, redondeada de aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Todo lo que encontremos positivo a nivel del examen físico se vuelven a poner ahí. Aunque ya los hayamos puesto antes, se vuelve a poner ahí como cuáles son solo los positivos, ¿sí? Y diagnósticos presuntivos o diferenciales, esta es una de las partes más divertidas porque es donde uno hace también como un trabajo clínico, un pensamiento muy clínico de, bueno, a ver, si yo tengo fiebre, tos, ¿sí? Y una opacidad en la radiografía, bueno, ¿qué puede tener? ¿Puede tener una neumonía? Sí, pero esta neumonía puede ser viral, puede ser bacteriana, ¿sí? Puede ser que sea una telectasia en una neumonía. Bueno, podría ser, semiológicamente debería poder diferenciarlo, pero quizás puedo ponerlo como un diagnóstico diferencial, ¿sí? Y ahí es esto, cuando hago, o sea, yo puedo tener un diagnóstico de certeza, pero también puedo decir, bueno, a ver, por ejemplo, el que es muy divertido para hacer diagnósticos diferenciales es la fiebre de origen desconocido. Entonces yo tengo un niño con un síndrome febril prolongado de 7 días de evolución de origen desconocido. Todavía no sé de dónde viene esa fiebre. Entonces, ahí tenés un abanico enorme de diagnósticos diferenciales. Bueno, todo lo que yo puedo pensar y lo que voy a ir a buscar y descartar, lo tengo que poner acá. Pero lo que voy a ir a buscar y descartar, no puedo agarrar el libro y poner todo lo que dice el libro que hay de diagnósticos diferenciales, porque no sé. Uno de los diagnósticos diferenciales es un hongo que no sé qué, que no sé, una criptococosis. No voy a ir a buscar una criptococosis en un niño sano, ¿se entiende? Entonces, voy a poner lo que probablemente este chico tenga, no todo lo que dice la bibliografía, ¿se entiende? Profe, Sí, Elma. usted anteriormente habló de fimosis. ¿Hasta qué Sí. edad se considera normal la fimosis? Perdón. Mira, la fimosis es algo que nos hace discutir a los pediatras con los cirujanos infantiles todo el tiempo. En un momento era si hasta los 4 años el chico tenía fimosis se iba a operar seguro. Después que ahora te dicen que no hace falta, que con una cremita con corticoides se le vas a hacer ejercicio y con eso está. Después ahora te dicen que no se les da nada, que solo el chico en algún momento se lo va a hacer para atrás. En realidad, si a los 6 años sigue con fimosis, nosotros los mandamos a cirugía. Mejor antes, incluso entre los 4 y 6 años. Pero es algo que va variando permanentemente, ¿sí? Antes se les decía a los papás y a la mamá que siempre le retrajeran un poco el prepucio para que no tuvieran esa fimosis. Hoy se sabe que no, que mejor no tocarlo, que se toquen solos, que ellos en algún momento se lo van a hacer para atrás.
pero es algo que cambia, te diría, casi anualmente, Elmer. No sé qué opinás vos, Gaby. Nos vuelven locos con la fimosis. Severa. Mm, claro. Sí, o si es un nene. Eso. Se hace infecciones urinarias a repetición porque tiene una fimosis puntiforme donde es mínimo el agujerito que tiene y bueno, ese chico sí, lo vas a mandar a operar tempranamente porque decir, bueno, ya me hizo 3 infecciones urinarias, tiene esta fimosis puntiforme que no se retrae pero ni un poquito, listo, lo mandamos a operar. Pero es una discusión permanente. Sí, 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 claro, claro. Sí, si eso está trayendo problemas, hay que operarlo. Claro. Pero no hay una edad de corte, Elmer. O sea, la realidad es esa, que no hay una edad de corte. Sí, habitualmente eso, si uno ve una fimosis muy pontiforme, que te das cuenta que ese prepucio no va a retraer, yo habitualmente ya a los 2 años se los mandaba a los cirujanos para que ellos lo vean y ver si les parecía para operar o no. Después, la mayoría, yo te diría que más del 90% termina retrayendo, pero bueno, hay que ir controlándolos y hay que ir viendo si hay alguna patología asociada, si esto le trae algún tipo de dificultad y demás. Pero los mismos cirujanos no se ponen de acuerdo ellos. Algunos te dicen que sí o sí hay que operarlos, otros te dicen que no, que en algún momento se va a retraer ese prepucio. Es bastante discutido el tema. Continuemos. Bien, considerando el cuadro clínico de la neumonía adquirida de la comunidad, ¿qué podríamos encontrar como datos semiológicos positivos? Si eso ya lo dijimos un poquito. ¿Y qué diagnósticos diferenciales podríamos plantear? También se los dije. ¿Sí? Si esta neumonía es una neumonía viral, una neumonía bacteriana, si es una telectasia sobreinfectada y no es una neumonía, ¿sí? Si es una neumonitis, podemos tener otros diagnósticos diferenciales. ¿Sí? Continuemos. Bien, y después viene lo que es el examen, los exámenes complementarios, ¿sí? Que los vamos a pedir de acuerdo a la patología que estamos pensando, no pedimos todo a todos los pacientes, ¿sí? Probablemente un chico que sospechamos una neumonía, una radiografía de tórax y un hemograma, ¿sí? Seguramente le vamos a pedir. Después ponemos lo que es el diagnóstico de certeza, que a veces lo podemos poner de ingreso y a veces no lo vamos a tener en toda la internación y a veces lo vamos a tener a los 7 días de internación, el diagnóstico de certeza, ¿sí? La conducta y el tratamiento, qué cosas se le van a pedir, cuál es lo que pensamos para ese chico, no sé, ayuno, colocación de oxígeno y ampicilina 100 miligramos kilo día, control de signos vitales cada 8 horas, cada 12 horas, balance de ingresos e ingresos, ahí va todo lo que uno decide como tratamiento y conducta en ese ingreso. Y luego resumen y comentarios, donde uno habitualmente esto lo hace como al final de la guardia, cuando uno ya tiene todo el ingreso, toda la historia clínica hecha del paciente y ve cómo evolucionó durante la guardia. Entonces, durante la guardia, no sé, si hicieron otros, el niño empeoró, hubo que pasarle más antitérmicos, entonces ahí se decidió aumentar, no sé, se puso séptico, entonces se decidió recultivar y aumentar el espectro antibiótico. Entonces, todos esos comentarios y el resumen total se hace en esta parte final de la historia clínica, ¿sí? Como les digo, esto, cada paso que les fui nombrando es una historia clínica pediátrica que hacen nuestros R1 a todos los ingresos del hospital. Por eso los residentes de primer año detestan hacer ingresos, porque imagínense que esto lleva un tiempo. Uno cuando ya está canchero, yo este ingreso lo puedo hacer en 20, 30 minutos en general, no es algo que a uno le dificulte cuando ya está grandecito, pero cuando uno está aprendiendo es algo que lleva mucho tiempo hacer una historia clínica, ¿sí? Entonces los residentes empiezan a poner un poco nerviosos cuando uno empieza a ingresar muchos chicos, porque bueno, esto puede llevar un tiempo prolongado, ¿sí?
¿Alguna duda, alguna consulta, chicos? Creo que ahí terminamos, ¿no, Gaby? Sí. Bien. Profe, una consulta. Sí. Esta historia clínica sería por un paciente que viene por emergencia, ¿verdad? Sí, un paciente que voy a decidir internado. Esto es una historia clínica de internación. ¿Sí? Muy distinto es cuando yo veo un paciente en consultorio. Y muy distinto es cuando lo veo por una patología o muy distinto es cuando lo veo para un control de niños sano. ¿Sí? Una cosa sería una historia clínica para un control de niños sano en un consultorio y otra cosa es esto, que es un niño que se va a internar. Esto es una historia clínica de internación. ¿Sí? Bien, ¿y varía mucho con la historia clínica de consultorio, por ejemplo, en control de niños sano? Sí, sí, varía. Porque vos en un control de niño sano no vas a poner, por ejemplo, bueno, ni que hablar que motivo de internación, hacer, ¿sí? Lo que vas a hacer por ahí es playarte mucho más en lo que es el examen físico y vas a poner, por ejemplo, a mí me gusta siempre poner en el control de niño sano, detallar mucho la parte de alimentación, ¿sí? La parte neuromadurativa se detalla mucho, la parte de familigrama, ¿no? También es muy importante. Y después uno también detalla la conducta que tomó, ¿sí? Si se indicaron las vacunas, qué vacunas se indicaron, qué se les dio como pautas a los padres, si se hizo, por ejemplo, prevención de accidentes, si se indicó el hierro y las vitaminas que se indican como profilaxis, todo eso, pero es bien distinta la historia clínica, ¿sí? Porque uno no va a la patología, no hace diagnósticos diferenciales, nada. Por ahí yo siempre lo que hacía es detallar, bueno, siempre el peso, la talla, el perímetro cefálico y el percentilo, la TA, la frecuencia cardíaca, respiratoria, eso sí, en el examen físico sí, todos los aparatos detallados y después, por ejemplo, si uno encontraba datos positivos en un examen físico de control de niños sanos, que uno igual puede encontrar, no sé, se encontró un movimiento anormal o se encontró una manchita en la piel que no estaba y demás, y bueno, eso sí se detalla, yo ponía como datos positivos al examen físico, ponía los datos positivos y después ponés qué haces respecto a eso, digamos, pero es otra cosa, es bien distinto y por ahí es una historia clínica que te lleva, no sé, una carilla, 2 carillas, pero no es tan detallada y no tiene esto de enfermedad actual, de antecedentes perinatológicos y demás. Eso uno lo hace en la historia clínica de control de niño sano una sola vez, la primera vez que lo ves. Y ahí sí, le preguntás a la mamá, ves la libreta y le preguntás de cuántas semanas nació, con qué peso, qué inmunizaciones recibió al nacimiento, si estuvo internado en neo, cuáles fueron los controles de ella, cómo fue el embarazo, si ella recibió las vacunas durante el embarazo, ¿sí? Si exacto, si tuvo profilaxis de anemia durante el embarazo, ¿sí? Todo eso lo preguntás una sola vez. En general, lo ideal del control de niño sano es que el mismo pediatra sea el que lo controle a lo largo de su vida como pediatra, ¿sí? Pero, por ejemplo, si eso ya lo hizo otro pediatra y vos lo recibís a ese chico para hacer un control de niño sano de 6 meses, pero ya lo vino viendo otro pediatra, es probable que esas cosas las leas porque ya las tengas en la historia clínica, pero que no las vuelvas a preguntar a la mamá, ¿sí? Que te enfoques como en el momento en el que está. Pero es distinta la historia clínica, ¿sí? Uno va como más enfocado a esto, a la parte de niño sano, alimentación, neuromadurativo, pautas de higiene, pautas de sueño, toda esta parte, digamos, ¿sí? Escolaridad. Ah, buenísimo, profe. Gracias. No, de nada. Para que se vayan relajaditos de vacaciones. Claro. Sí, nos quedan 2 clases antes de las vacaciones. Y después en el último deberíamos ahí ver los trabajos. Exacto. Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? Les hablé un montón, los debo haber aburrido.
Vos me decís eso porque me conocés, pero los chicos se aburrieron, me parece. No, al contrario, profesora, muy gratificante la clase. Buenísimo, gracias, Selma. Gracias. Bueno, son un montón de datos, por ahí obviamente les van a surgir dudas. Anótense, vayan preguntando, ¿sí? El martes que viene nos volvemos a encontrar antes de que tengan que volver a hacer el trabajo integrador. Entonces, por ahí, si ya lo empiezan a hacer, estaría bueno para que el martes que viene, si tienen alguna duda, pregunten, ¿sí? Nuestro millennial estuvo grabando la clase. Una consulta, profesora. ¿Sabe Sí. cuando usted decía lo de que las pautas para, digamos, el crecimiento madurativo, Sí. motor y todo eso, algo que me llamó la atención es que yo tengo a mi sobrina de 1 año y 4 meses y yo leyendo su libreta dice todo. La última libreta que vi decía todo Sí, lo que era correcto para cada edad y en sí, qué caso llevarlos al pediatra, con sí. qué los hacía La libreta, urgencia. que eso es otra cosa por la que debemos estar orgullosos los chubutenses, que no tenemos mucho por lo que estar orgullosos, pero la libreta sanitaria que hay en Chubut es fantástica y tiene todas las pautas madurativas. Es excelente. La de Buenos Aires, por ejemplo, es una porquería porque es como un cartoncito nada más donde se registran las vacunas y el peso y la talla. Creo que nada más no te entra para poner nada. En cambio, la de Chubut la deben conocer, es que es un librito donde tenés no solamente los antecedentes perinatológicos, tenés todos los controles sanos, tenés para poner antecedentes patológicos, tenés para poner las automisiones acústicas, el que es el screening neonatal, tenés todas las vacunas, tenés una parte para control oftalmológico y control odontológico, y tenés todas las pautas madurativas, que eso está bueno, y muchas veces nos ha pasado, está bueno esto que comentás, Franco, porque muchas veces a mí me ha pasado que la mamá leyendo eso te dice, che, ¿sabes qué vine? Porque acá dice que debería estar haciendo tal cosa y no la está haciendo. Y está bueno, ¿viste? Porque son esas cosas. O las mamás mismas te vienen a decir, che, vengo porque le toca esta vacuna, ¿no es cierto? Porque estuve viendo que y tienen las vacunas detalladas, o le toca el control oftalmológico. O ¿por qué no tengo anotado acá las autoemisiones acústicas? Estas no me las pidieron, no se las hicieron. La verdad que es una libreta espectacular la de Chubut. Pocas provincias tienen una libreta tan buena. Sí, yo la verdad que he recibido muchas de muchas provincias, acá en Comodoro, como saben, tenemos gente de todos lados, y ninguna es tan completa como la que tenemos acá en Chubut. Hace ya un tiempo que la Sociedad Argentina de Pediatría quiere unificar esta libreta y hacer una para toda la nación, pero la verdad que todavía no se llega a un acuerdo y yo espero que sea como la de Chubut o mejor, porque si nos proceden, la verdad que no está bueno. Sí, claro. Claro, sí, es bien complejo. Yo he visto incluso libretas de otro lado. Me acuerdo que una vez recibí, siendo residente, un paciente que había nacido en China y la mamá traía su libreta de China. Era muy bueno porque uno, obviamente sin saber absolutamente nada de chino, podía descifrar las vacunas, estaban los nombres y se podían leer porque estaban en inglés, y el peso, la talla, el peso de nacimiento, el Apgar, esas cosas son como medio universales, así que eso se podía dilucidar. Y después he visto libretas de otras partes del mundo y está bueno porque tienen así como cada una su detalle, pero la verdad que la nuestra, la de la provincia de Chubut, es espectacular porque tiene esto que vos dijiste, Franco, que tiene como incluso la parte madurativa. Bueno, los he cansado de hablar, yo estoy agotada. Nos hacía falta, era necesario.
Qué bueno, Vanina. Bien. Dale. Y estas. Dale. Yo les recomiendo que vayan haciendo el trabajo integrador, cosa de que, nada, si tienen dudas, el martes que viene lo podemos charlar y ya el otro hacemos como la corrección. Vamos a usar el mismo caso que hicimos cada uno, ¿no? Sí, pueden usar el mismo o inventar uno nuevo, como quieran. El mismo que hicieron porque ya habían inventado un montón. Me parece que está bueno que ahora lo pueden como detallar más. Claro. Profe, ¿y sigue siendo la misma consigna, verdad? ¿Llegar hasta ese punto o examen físico también tendría que entrar? No, yo creo que llegar hasta ese punto, ¿no? Gaby. Módulos. Exacto, exacto, familia, eso. Por eso yo también ahora en esta clase tampoco me explayé tanto en lo que es examen físico y demás, porque quiero que se enfoquen en lo otro. Claro. Ujú. Y bueno, sí. Bueno, chicos, nos vemos el martes que viene. Profe, ¿tenemos cuestionario o